Hola, muy buenos días. Luz y Sal, soy Armando González. Bienvenidos a un curso nuevo de Teología de la Liturgia con el tema La liturgia, acto cultural de la Iglesia. Lección 48. Y vamos a continuar con esto que es una profundización acerca de lo que también es la liturgia católica, y que tiene que ver con la cultura. ¿Dónde se puede embonar un acto así? Bueno, es lo que vamos a ver y trataremos de embonar este tema a aspectos tan prácticos y tan comunes como el hecho de que la liturgia, el culto a Dios y el hecho de estar dentro de la iglesia también son parte de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia. Comenzamos. Vamos a empezar diciendo que hay un enlace con el Espíritu Santo, que en particular recordemos es el Paráclito, la tercera persona de nuestro Dios que sigue entre nosotros, pero sigue entre nosotros gracias a la presencia de la Iglesia, gracias a los actos sacramentales como el del bautismo, que hace en cada uno de nosotros templos con los que podemos alojar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya hemos visto, por tanto, la importancia de la liturgia como medio para relacionarnos con Dios como Santísima Trinidad, es decir, que las tres personas, cada una en su muy particular forma de ser, eh, entran a formar parte del culto de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la Iglesia. Por eso debemos estar conscientes de su presencia efectiva en todo acto litúrgico, es decir, del Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo siempre estarán presentes. Es importante hacer eh, énfasis en esto porque en ocasiones pareciera que solamente hablamos de Jesucristo y de Jesucristo, lo cual no está mal, pero también hay que dar su lugar al Dios Padre y darle su lugar a Dios Espíritu Santo. Por tanto, conviene recalcar que esta comunicación, fíjense, vamos a emplear un prefijo que vamos a repetir constantemente, esta comunicación, esta comunión, es unión que se realiza dentro de la iglesia. Es decir, vamos a ser común, vamos a hacernos uno con Dios, vamos a hacernos uno con nuestros hermanos, y para ello necesitamos, así como las tres personas son uno, nosotros queremos hacernos uno con nuestros hermanos y con Dios a través de la liturgia. Y esto lo conseguimos gracias al enlace que conseguimos con el Espíritu Santo. Por tanto, entender que el culto y la liturgia no solo sirven como puente con Dios, sino también con nuestros hermanos como iglesia, pues hace que no sea esto una mera exploración, una mera forma de platicar bonito acerca de Dios y sus tres personas, es hablar de cómo se replica este ejemplo, este paradigma que representa a Dios en nosotros mismos. Así como ellos, así como Dios es tres personas, así también nosotros podemos hablar de que seremos millones de personas, pero podemos ser uno en el amor a Dios, dentro de esta iglesia. Por tanto, habría que reconocer ciertas desviaciones, ciertos malos malentendidos que impiden el desarrollo del carácter cristiano de muchas personas. Entendamos que la formación es algo permanente. No existe persona en el mundo que no termine por aprender algo todos los días. Quien renuncia a aprender empieza a morir, dice algún dicho por ahí.
Y el hecho de que esto también se puede aplicar a la fe es muy cierto. Para ser cristiano no basta estar bautizado, no basta ir nada más a misa, no basta comulgar. Ya lo hemos dicho, hay que hacer obras de caridad, hay que transformar nuestra vida y por supuesto, hay que aprender y a conocer más y mejor nuestra fe. Por tanto, este crecimiento que puede ser para toda nuestra vida, sin embargo, tiene ciertas características, ¿no? Y hay algunos aspectos básicos que ya deberíamos manejar y que espero no sorprendan a alguno de nosotros, considerando estas posibilidades que vamos a mencionar a continuación. Es decir, vamos a asumir que lo siguiente no es algo que creamos aquí los presentes, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes creen que nuestra relación es tan directa con Dios, estamos hablando de nosotros que nos creemos y asumimos ser cristianos, que nuestra relación es tan directa con Dios que no necesitamos de la iglesia ni de la liturgia todo el tiempo. O como lo hacen los protestantes, algunas iglesias protestantes consideran que no necesitas la iglesia, no necesitas al pastor, no necesitas al sacerdote, porque puedes tú eh, confesarte con Dios directamente, puedes pedir auxilio directamente con Dios y ni siquiera tienes que emplear una oración exacta, simplemente que lo tengas en tu mente y ahí está Dios. Bueno, esta relación en ocasiones es un poco comprometedora, un poco mm, como una especie de trampa, porque dentro de la misma iglesia ya hemos dicho que a partir de la llegada de Jesucristo, nuestra relación con Dios es mucho más cercana. Antes necesitábamos de profetas para poder saber qué es lo que Yahvé quería. Ahora podemos hablar de Dios con la familiaridad, precisamente con ese término, familiaridad, es decir, como nuestro Padre, igual que es el Padre de Jesucristo, porque Jesucristo nos lo trajo a nosotros, ¿no? Pero eso no significa que la iglesia esté de más. No significa que la liturgia no tenga un sentido. No significa que nosotros, por nosotros mismos, tengamos el poder de salvarnos. Ya lo hemos dicho, necesitamos de Dios, pero también necesitamos de la iglesia. Y necesitamos de los sacramentos y de los actos litúrgicos que nos ayudan a mejor conectarnos con Dios. Bueno, este es uno de los primeros mitos que quisiera establecer como algo que debe quedar claro entre nosotros. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de la liturgia y del culto para nuestra relación más completa con Dios. Tú puedes asistir a misa, tú puedes ir al Santísimo, rezar con Dios y sí, lo haces directamente, pero necesitas de la iglesia, necesitas del pastor para que te oriente, para que te conforte y eventualmente te apoye en momentos de debilidad. Otro de los mitos que manejamos dentro de la iglesia y que espero que tampoco sea causa de que alguno de nosotros nos sorprendamos, es que en ocasiones vemos a la iglesia como un organismo puramente jurídico y exterior, ajeno a nuestra realidad humana. Ciertamente la Ciudad del Vaticano es un organismo jurídico, es decir, es un país reconocido por muchas naciones, un país donde, por ejemplo, la policía de Italia no puede irrumpir nada más porque quiere. Es un lugar donde hay una situación con leyes propias, con una jurisdicción. Por eso decimos que es única en el mundo, ¿no? Un pequeñísimo país que alberga monumentos y edificios donde viven el Papa y una serie de obispos y burócratas necesarios para el funcionamiento de la Iglesia. Sí, eso es la Iglesia Católica en un aspecto como país dentro de la Ciudad del Vaticano. Pero estamos hablando de la Iglesia a nivel, en un término mucho más amplio, en un término que abarca lo material, pero sobre todo abarca lo espiritual.
Ni siquiera la Ciudad del Vaticano es importante. Lo importante es que tú y yo pertenecemos a esta misma iglesia, sí, cuyo, cuya sede jurídica está en la Ciudad del Vaticano, pero cuya sede principal está en el cielo. Y en ese sentido, esta iglesia, que puede ser aquí en nuestra comunidad, es la misma iglesia que está en África, es la misma que está en Asia o en el lugar más apartado. Y eso es lo que debemos entender por iglesia, una realidad humana que está muy cercana a nosotros. Es decir, no es solamente los sacerdotes que se quedan en lugares seguros, en lugares protegidos, ¿no? Es la iglesia inclusive peregrina, la iglesia misionera, que está en lugares muy peligrosos, arriesgando la vida eh, por el reino de Dios, ¿sí? Otra de las suposiciones que en ocasiones podemos manejar es pensar que cualquier iglesia cristiana nos lleva al mismo Dios. Esto tiene que ver con el relativismo, es decir, pensar que cualquier cosa es lo mismo. Y no necesariamente. Si tú no conoces a Cristo más que en la iglesia protestante y no has tenido la oportunidad de conocer otra perspectiva o mucho menos la perspectiva católica, bueno, la misericordia de Dios te va a permitir alcanzar la salvación a través de esa iglesia. Pero si eres un protestante que conoces el catolicismo y te y no te convences de esta situación, pues a lo mejor tu situación es diferente, ¿no? Porque lo que estamos viviendo ahora es la de muchos cristianos, muchos católicos cristianos que cambian de fe, que dicen conocer su fe y deciden cambiarse a otra religión, o específicamente a otra eh, denominación cristiana, porque aseguran que es mejor o porque sienten bonito, ¿no? Que es lo más común. Bueno, esto es hacerse, es digamos, engañarse, ¿no? Es irse con la idea de que la fe tiene que ver con la emoción, con la sensación de que estás en lo correcto. No, Dios más que sensación, porque acuérdate que la sensación, la emoción, el sentir bonito tiene que ver con el cuerpo. Y el cuerpo no es la mejor guía para que tú te des cuenta de que algo es verdadero. Algo es verdadero porque brilla a la luz de la razón, principalmente. Y la razón es abstracta. La razón no es algo físico. Es más, ni siquiera podríamos decir que es algo cerebral. Es algo que manejamos a través de las palabras, a través de la comunidad, pero sobre todo entendemos como algo muy relacionado a la verdad. Y en esas andaduras, pues deberíamos nosotros ser más racionales. Y ahí la necesidad de que tomemos cursos como ¿no? Que enseñamos en la escuela de pastoral a entender y a reflexionar sobre nuestra fe. Pues bien, hay otra de las pseudo ideas, y digo falsas ideas, eso significa pseudo, falsas ideas que manejamos como cristianismo dentro de la Iglesia Católica. Que, ojo, los católicos también somos cristianos, no olvidemos que cristiano significa aquel que sigue o que eh, practica la doctrina de Cristo. Y en este sentido, hay muchísimos cristianos en el mundo, no solamente católicos, pero los católicos somos cristianos. Y lo digo porque hay una secta en particular que se hacen llamar los cristianos como si fueran los únicos. Lo siento, el término cristiano es mucho más amplio y los abarca a ellos, pero pues quizás los abarca en término, no sabemos si es en un efecto real. Por ejemplo, otros cristianos reconocen la relevancia de la iglesia, pero no se sienten parte de ella. Esto es mucho más común de lo que suponemos. Eh, Gente que puede ir a misa, inclusive comulgar, pero sobre todo gente
que asiste a los matrimonios, o sea, a las bodas, a los 15 años, a los bautizos, pero los sacas de la iglesia y se vuelven otras personas, ¿no? Como que lo de la iglesia es algo extraño, algo aburrido, algo como un ritual que te va que va a sellar la legitimidad de lo que tú estás celebrando, pero a lo que tú no estás ni siquiera convencido en asistir. Vas a los catequesis, a las pláticas prematrimoniales o para ser padrino y de repente como que piensas que estás en otra dimensión, en otro país, sin darte cuenta que eso que te están platicando, eso que tú estás viviendo es parte de tu propio existir, que lo ven muy extraño, que pues les da flojera, que las pláticas, que no tengo tiempo, pues sí no tengo tiempo porque no tengo interés, no me siento parte de la iglesia. Eso es lo que estamos queriendo decir. También hay quienes consideran a la iglesia como otro artilugio, otra eh, comunidad inventada que nos ayuda en lo material y en lo metafísico para conservar y conseguir bienes y circunstancias favorables. ¿A qué me estoy refiriendo? Que hay gente que cree que lo de las cosas de la iglesia tienen que ver con la suerte. Para que me vaya bien en la vida, hay que ir a misa. Para que no tenga problemas en el trabajo o con mi familia, tengo que ir a misa o tengo que celebrar las fiestas de guardar. No, 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 no tiene nada que ver la iglesia con artilugios o procedimientos mágicos para que esta vida sea más fácil. De hecho, la iglesia propone un estilo de vida que es difícil de seguir y que mucha gente lo ve como una utopía, como un cuento bonito que nos da una cierta esperanza de que cuando vayamos a morir vamos a estar en una mejor vida y hasta ahí, sin entender que el mensaje de Cristo es para vivirlo ahora y trabajar por ese posible futuro que Dios nos promete. Pero hay que trabajarlo desde ahora, con nuestras fuerzas, con nuestra razón, con nuestros medios. Eso es el reino de Dios. Ese es el espíritu de la iglesia. Es esa la actitud. Finalmente, es esa la cultura a la que la Iglesia nos anima a vivir, la cultura del amor, la cultura en la que Cristo vive en nosotros. Ciertamente las imágenes pictóricas o esculturas nos ilusionan, ¿no? Por lo bonito de sus imágenes en las que pues vemos ángeles, vemos nubes, vemos luz, vemos claridad precisamente. Pero pues esto tiene que ver un poco también con la fantasía del autor, ¿no? No sabemos realmente cómo van a ser las cosas, pero es interesante y es bonito y lo aplaudo. Ustedes se darán cuenta que adoro el arte y con el arte finalmente explicamos muchas cosas que a veces las palabras no pueden. Y en este sentido, el espíritu de la iglesia nos anima a cultivar, que finalmente también es otro prefijo de la misma palabra de cultura, es cultivar buenas ideas, cultivar una nueva sociedad donde el amor sea el lenguaje entre los seres humanos. Porque la idea de esta nueva cultura es para generar precisamente una sociedad, esa sociedad que llamamos iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esa sociedad donde es la iglesia es pueblo de Dios, es una sociedad donde, o un pueblo, si quieren también, de santos, de reyes y de sacerdotes, según también lo hemos visto. Te acordarás que somos un pueblo de santos porque aspiramos a la santidad. Es un, y es un pueblo de santos porque trabajamos por nuestra santificación. Es un pueblo de reyes
porque estamos ejerciendo el reino de Dios sobre la tierra a través de nuestro trabajo concreto, nuestros actos de misericordia, nuestra lucha por la paz y por la justicia. Y somos sacerdotes, sacerdotes en el orden de Melquisedec, al igual que Jesucristo, claro, no sacerdotes en el sentido estricto de la palabra como los que oficiamos la misa, pero sí sacerdotes en el sentido de que así como Jesucristo se sacrifica en cada uno de los actos eh, en cada uno de los actos de la Eucaristía, así también nosotros hacemos un heroico acto de contrición por nuestros hermanos. Pues bien, es en este espíritu de la Iglesia en la que se vive el doble sacrificio de Jesucristo que se hace presente, como dijimos, en la Eucaristía y el sacrificio de nosotros mismos por nuestros pecados. Ahora bien, esto finalmente, ¿por qué decimos y por qué dice el tema de esta ocasión que la liturgia es cultura de la Iglesia? Porque en el momento en que incorporas estas actividades eclesiales a tu vida, es decir, junto con tus actividades laborales, con tus actividades escolares, con tus actividades familiares, se forma parte de tu propia cultura. Acuérdate que cultura es un aspecto muy amplio. Abarca todos los aspectos de la vida humana, tanto pública como privada. Y lo interesante es que la cultura es lo que hace a la humanidad y la humanidad hace cultura. Y en esta cultura que propone Jesucristo para el mundo, no solamente para México, no solamente para un país en particular, es para todos los países del mundo, es tener esta cultura en la que, independientemente de tus actividades, de tus tradiciones, de tu idioma, de tu color de piel, de tu folclore, siempre manejes una mentalidad, una actitud de amor para con tus hermanos. En esta, en esta actitud, la humanidad tiene muchísimo que aprender de la liturgia de Cristo. Muchísimo. Y en esto cabemos todos. No hay ser humano, no hay cultura que no quepa dentro de la cultura del amor de Cristo. Y eso es muy importante que lo tengas muy claro, que seas parte de esto, tú eres parte de esto, pero si tú no quieres, obviamente no estás a fuerzas. Lo que debes entender es que siendo tú parte de esto también tienes una responsabilidad. Cómo crecer y cómo ayudar a otros a crecer dentro de este reino posible que es el reino de la cultura del amor. Pues bien, vamos a manejar entonces un resumen de 4 puntos que espero queden claros y que nos van a permitir visualizar un poco más este tema. Número 1. Para alabar, solicitar ayuda y entender a Dios, finalmente, necesitamos del culto, la liturgia y la iglesia practicante. Y hemos dicho que para llegar a la santificación necesitamos, entre otras cosas, según muchas recomendaciones de Jesucristo, pues entre otras cosas, pues no solamente atender a sus mandatos, ¿no? Sino también atender, en este caso, el culto, la liturgia y el pertenecer a la iglesia, es decir, practicar ser una iglesia, practicar el culto a Dios, practicar la oración, practicar la liturgia, los actos, por ejemplo, la liturgia sacramental es muy importante, obviamente los sacramentos. Practicar la caridad, perdón, practicar el amor, el perdón, practicar la obediencia a nuestras autoridades eclesiales. Finalmente, estar casados con esta cultura del amor. Número 2.
Para llegar a Dios necesitamos darle el sentido profundo de la Iglesia que va más allá de la institución y que es el cuerpo místico de Cristo. Sí, cuando estamos hablando de la Iglesia, tenemos que hacer a un lado la idea de que es solamente la jerarquía, o que es el Estado del Vaticano, o que es algo ajeno a mí. La Iglesia somos tú y somos tú y yo. Si por alguna razón terrible la humanidad, la gran mayoría de la humanidad hubiera desaparecido, incluido el Vaticano, si tú y yo existimos y si creemos en Cristo, la Iglesia seguirá en nosotros, porque la Iglesia es más allá de templos, de objetos, de jerarquías, de jurisdicciones. La Iglesia es una idea, es una mentalidad, es una cultura también. ¿Qué es lo que quiere decir esta lección? El culto, número 3. El culto y liturgia como acto de la iglesia o como actos de la iglesia es espíritu unido a Dios que refleja el pensamiento del amor como forma de vida. Esto es también cultura. Sí, cuando tú cultivas, ahí vamos con el término culto, cuando tú cultivas la tradición, la celebración de las temporadas que ya todos conocemos dentro de la iglesia, Semana Santa, Navidad, Pascua, tantos otros, tú estás cultivando tu memoria y tu vida en esos instantes a Dios. La liturgia, los procedimientos con los cuales tú oras, con los cuales tú celebras un sacramento, con los cuales tú comulgas o celebras la misa, con ellos tú te acercas a Dios y pides perdón y pides ayuda y te santificas. Y al pertenecer a todos estos actos dentro de la iglesia, no por tu cuenta, no tú solo, sino en comunidad, estás haciendo cultura porque no hay comunidad que no sea iglesia y que no hay iglesia que no sea comunidad. Y es en la comunidad, y esto es muy aparte del ámbito religioso, en la que no se genere el pensamiento y la humanidad. La humanidad no nació de individuos solos, solitarios. La humanidad como concepto universal de seres pensantes, de seres racionales, nació en el seno de la comunidad. Y en nuestro caso, esa comunidad la llamamos iglesia. Y es espíritu unido a Dios que refleja el pensamiento del amor como forma de vida. ¿Sí? Esa es la cultura de la que estamos hablando en estos momentos. Número 4. El espíritu de la iglesia se plasma en el sacrificio que hacemos por nuestros hermanos, a ejemplo del sacrificio eucarístico de Jesucristo por nosotros en la cruz. Esto es también parte de lo que es pues, la liturgia, ¿no? Y es un acto litúrgico que celebramos todos los domingos o todos los días que tú puedas ir a misa. Esto pues es finalmente un sacrificio que tú vas a decir, bueno, es que es el sacrificio de tener que ir a misa. Pues si lo vemos más estrictamente no es un sacrificio, es simplemente invertir un tiempo, invertir nuestras neuronas, invertir nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra meditación y nuestra capacidad de desarrollar nuestro espíritu a través de los hermanos, para el perdón de los pecados. Bueno, hasta aquí nuestro tema. Espero que les haya gustado. Es muy bonito, como se dan cuenta, también hay mucho de qué hablar con respecto a la cultura, pero ya es tiempo de irnos. Agradezco a Dios Espíritu Santo por su apoyo, por su orientación, por abrirnos los ojos y por enseñarnos estas bellas palabras que Escuela de Pastoral trae para nosotros. Y agradezco también el apoyo fundamental
que hace Guillermo en las reflexiones, en la dirección de este curso, que está casi por terminar, y a nuestra hermana Coti, que es quien dirige toda esta escuela de pastoral en nuestra zona. Gracias a ellos, gracias a ustedes también por estar con nosotros y nos comunicaremos o nos veremos o nos escucharemos en la siguiente que va a ser nuestra, tengo entendido, ya nuestra última lección. Por favor, no falten, cuídense, un abrazo y que estén todos bien. Hasta pronto.